Bienvenidos a Podcast and Business. Soy Juan Carlos Giraldo desde Boston, Estados Unidos. Pablo Gámez Cersósimo es un periodista y escritor costarricense especializado en la consultoría empresarial, en el metaverso, la transformación digital sostenible y el comportamiento humano en línea. Es autor del libro Depredadores Digitales, en el que hace conocer la huella de carbono digital que generamos día a día. Él reside en los Países Bajos. Sándor Lucas de Perenni es un investigador y profesor de la Escuela de Graduados de Negocios ESAN en Lima, Perú. Su trabajo se basa en investigar los desafíos de la gerencia dentro del contexto social, político, económico, medio ambiente y sostenibilidad. En este episodio abordaremos el tema del metaverso, su relación con las métricas ESG, la sustentabilidad y la sociedad. Como lo mencioné en la introducción, estoy con mis compañeros Pablo Gámez Cersósimo desde Ámsterdam, Países Bajos, y con mi colega Sándor Lucas de Perenni desde Lima, Perú. El día de hoy conversaremos un tema muy interesante acerca del metaverso y su relación con las métricas ESG y adicionales temas que vengan a la mesa el día de hoy. Le doy la bienvenida a Pablo, un gusto tenerte nuevamente en este podcast para conversar acerca de este interesante tema como es el metaverso. ¿Cómo estás? Juan Carlos, un gusto en saludarte. El placer es mío. Sándor, un placer estar con ustedes. Efectivamente, es una temática dominante o fue una temática dominante a lo largo de 2022. Si hay un protagonista a nivel tecnológico es precisamente todo el debate y toda la información que ha habido y se ha posicionado en torno al metaverso, tal vez con un momento sumamente emblemático que es en junio, si no me equivoco, o julio de 2022, cuando incluso la revista Time Magazine le llega a dedicar su portada efectivamente al metaverso. Un placer estar con ustedes y poder profundizar sobre este metaverso y en el momento en que nos encontramos a nivel digital en el debate en torno a la web 3.0. Exacto. Es muy interesante el punto que mencionas antes de darle el paso a Sándor, porque el metaverso tiene una relación muy alta con el tema de la huella de carbono digital. Sándor, un placer tenerte en el podcast, en esta mesa con Pablo. ¿Cómo estás? Hola Juan Carlos, hola Pablo, ¿qué tal? Acá un gusto como siempre estar en tu podcast y pues listo para contribuir y sobre todo aprender ese tema que nos plantea pues digamos retos como sociedad a nivel tecnológico, a nivel regulatorio, a nivel societal, a nivel de derechos humanos incluso y claro está en términos ambientales. Así que encantado de estar con ustedes y listo para aportar. Genial. Pablo, antes de entrar de lleno a lo que es temas de medio ambiente, regulaciones, ESG, lo que me gustaría es que nos expliques de manera concisa cuál es la definición de metaverso. Yo diría que el metaverso, Juan Carlos, si esta es una definición aceptada en este momento, lo entendemos como una evolución de la Internet a partir de la maduración de dos tecnologías bases o pilares que son la realidad virtual y la realidad aumentada. Estas tecnologías hacen posible en estos momentos ya que interactuemos a través de nuestros avatares y que podamos realizar una serie de actividades precisamente en esta dimensión o en esta tridimensionalidad digital que es la que nos propone el motor gráfico del metaverso. Es decir, entendemos el metaverso como una evolución del ecosistema Web 1 y Web 2. Llevándonos, digamos, a un momento emblemático, ¿no? Tecnológicamente hablando, con todo lo bueno, con todo lo menos bueno que supone el metaverso, pero parafraseando a Einstein, es más o menos decir que cada día sabemos más y entendemos menos en torno a esta nueva tecnología o en torno a este nuevo ecosistema. Perfecto. Tú has mencionado el tema de los avatares. Para mí, el tema de los avatares es cómo actuaremos nosotros como sociedad, como usuarios con el metaverso. Entonces yo le traslado este pensamiento a mi amigo Sándor. Sándor, desde el punto de vista, tú eres un pensador por excelencia. ¿Cómo crees tú que va a implicar el metaverso en el tema de la sociedad? Es una pregunta sumamente compleja y mi respuesta la voy a hacer con mucha responsabilidad porque si bien me he instruido y he leído, no tengo respuesta a ello, pero con ese cuidado, la idea es la siguiente, las formas como nos hemos relacionado como especie han ido evolucionando, ¿cierto?
tal como ha evolucionado nuestra forma de entender el mundo. Entonces, estamos en un dilema muy importante porque estamos básicamente generando de alguna forma aislamientos de pensamiento abstracto dentro de cada individuo e interacciones no físicas, sino cada vez menos materiales. ¿A qué me refiero? El Internet ya planteó esta dicotomía entre relacionamiento a distancia, transacciones económicas, pero hemos dado un paso nuevo y el metaverso supone pues este mundo totalmente complejo, un mundo inexplorado, donde va a haber mucho trabajo a nivel de abogados sobre todo, pero de una perspectiva psicológica y basándome en varios textos de psicoanalistas y neurólogos, los estímulos que plantea el metaverso son infinitos, repito, infinitos, desde satisfacción de fantasías de todo tipo, comerciales, egocentristas, etcétera, hasta pues temas de comercio, hasta propiamente dicho, tener riqueza, ser rico en el metaverso y en el mundo real no serlo. Entonces, plantea todo un reto psicológico muy complejo y hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los jóvenes, que son los más fáciles de influir. Vulnerables, diría yo, los jóvenes. Ahora, quiero detenerme en la parte, antes de entrar al tema de conversar de regulaciones, voy a hacer un simple comentario. Cuando Meta, la empresa de que el antiguo Facebook, postea un canal de social media en Instagram diciendo viene pronto el tema del metaverso. Entonces, Correcto. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ponían en el Instagram a una persona, ¿verdad? Como ustedes lo describen, ¿no? Estimulando a distancia, etcétera, etcétera. Los comentarios, si estamos ahorita en el punto de vista de la sociedad, los comentarios que se vertían hacia ese post eran completamente negativos. Eran, decía, yo no quiero manejar mi bicicleta en mi casa. Paso, prefiero los outdoors, no quiero estar ahí, no, no, no. Los comentarios eran completamente negativos, entonces, pero también hay cosas positivas dentro de las industrias, etcétera. Antes de pasar al tema regulatorio, Pablo, ¿cómo ves esa reacción negativa? Porque la mayoría fueron comentarios negativos hacia el metaverso. Hay, diría yo, Juan Carlos, en este momento una división importante, considerable a nivel de públicos respecto del metaverso. Hay una desilusión desde el punto de vista más crítico respecto de la propuesta final o la propuesta que nos está ofreciendo, que no es la final, perdón, el metaverso, ideado por Meta, en este caso. No hemos visto o no se nos ha presentado la propuesta de Apple, la estamos esperando, pero hay un sector bastante desilusionado a nivel de lo que se prometió, a nivel de la promesa en torno al metaverso. Por otra parte, tienes a un sector mucho más entusiasta, que son los gamers, ¿no? Que son los jugadores de videojuegos, que son básicamente los grandes embajadores detrás del metaverso y que es una población bastante considerable a nivel mundial, ¿no? Es decir, no hay que subestimarla. En América Latina la cantidad de gamers es muy alta. Y este sector es el más entusiasta. Con el tiempo, y lo hemos visto de manera bastante acelerada, las empresas y comercios se han venido posicionando también en torno al metaverso. Básicamente esto ha sucedido desde la rama del marketing digital, ¿no? Es decir, de ver cómo se puede monetizar aún más la apuesta digital que ya conocemos en el ecosistema web 2. Lo dejaría ahí, es decir, hay detractores, hay entusiastas, hay embajadores, pero nos encontramos sobre todo en un momento delicado, en un momento importante de posicionamiento del metaverso en torno a distintas sociedades. Exacto. Ahora, en temas de ESG, la gente piensa, en general el público piensa que las empresas libremente pueden, pues, hacer sus propias estrategias, etcétera, ¿no? Esto tiene que ser regulado. Y algo que me ha llamado mucho la atención, seguramente Shandor y tú, Pablo, estás de acuerdo conmigo, es que Europa está un paso más adelante en temas de regulaciones, ¿ah? Y acá en Estados Unidos puedo dar fe de eso. Por ejemplo, el gobierno francés, en ese link que tú me envías, mi estimado Pablo, mencionan de que quieren que el Estado posicione a Francia como un líder en servicios digitales y en temas de metaverso. Y Shandor mencionó, esto va a involucrar el tema de abogados. Entonces yo quería ver
esto, porque el metaverso ofrece de verdad muchas capacidades, muchas cosas buenas también en temas de ESG y también muchas cosas que necesitan regularse. Entonces yo quería ver su opinión en temas de regulación. Para mí, la regulación va a ser el key del asunto. ¿Por qué? Años atrás, Facebook falló en la data con Cambridge, ese caso que hubo. Entonces, ese tema, si Meta es la líder o Metaverso es la líder del mercado, la gente no va a confiar mucho por el efecto que tuvo Facebook con el tema del leaking de la data anteriormente. Entonces la data va a jugar un papel importante y está dentro de la parte social de la ESG, en el tema de ciberseguridad también. Entonces yo quería saber su opinión acerca de este punto. Shandor. Sí, es un caso amplio para discutir. Recordemos que, para complementar lo que decía Pablo, el metaverso yo lo entiendo como un mercado de fantasías. Es un mercado de la abstracción en el cual se puede monetizar infinitamente cualquier deseo conceptual, de pensamiento, fantasías que no se pueden realizar de manera material. Es una suerte de llevar alter ego, perdón, a un nivel intangible. Ahora, una cosa importante es el aspecto regulatorio, claramente está. He revisado varios reportes, por ejemplo, de las Big Four, KPMG, EY, Deloitte, etcétera. Todas hablan, por ejemplo, los temas de protección de datos y privacidad que has mencionado, pero también discuten los derechos digitales nacionales o del ámbito europeo. También hay aspectos relacionados a la necesidad de regular la inteligencia artificial. ¿De quién es la inteligencia artificial? Es un poco como la patente de la vida. Recordemos también aspectos de monopolio. ¿Quién va a tener, digamos, regulación o gobernanza, hablando de los ESG, en términos de gestar este espacio virtual con transacciones y una infinidad de dinero? Recuerdo lo que mencionó muy bien Pablo, los gamers, por ejemplo. Los gamers son un mercado fascinante. Hay competencias en que juegan pues jueguitos tipo Clash Royale o jueguitos de estrategia de disparos, etcétera. No me acuerdo cómo se llaman, pero generan una cantidad de plata importante. Derechos de competencia, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Es decir, y también aspectos claramente relacionados con la identidad de los individuos. ¿Mi avatar soy yo o es una extensión mía que me requiere un amparo legal para tener una identidad para transacciones? Es decir, el cielo acá, el metaverso es el límite, ¿no? Es un poco la reflexión que tengo y es un aspecto muy complejo que plantea un cambio de paradigma, sobre todo en la forma como planteamos y entendemos la realidad del ser humano y sus comunicaciones. Exacto. A mí lo que más me llama la atención es, o sea, lo que más me hace pensar es el tema de, como menciona, el alter ego, el fácil acceso de poder ser víctima de un ataque por cualquier doméstico o corporativo. Entonces, Pablo, Europa está muy adelantado en tema de regulaciones. ¿Cómo están aceptando los europeos el tema del metaverso? Si hablamos en temas de ESG que está relacionado con el tema de gobernanza y social. Después vamos a hablar del tema de environment. Lo que estamos viendo, Juan Carlos y Shandor, es el posicionamiento geopolítico en torno al metaverso. Este contexto no hay que perderlo. El metaverso desemboca a raíz de la pandemia de COVID-19, en un momento en que las empresas tecnológicas acumulan un poder y un crecimiento económico sin precedentes de 5 o 6 ceros en sus ganancias. Y esto las llevan precisamente a proponernos el metaverso ya no como metáfora, sino como realidad propiamente evolutiva de los ecosistemas digitales que conocemos hasta este momento. Lo que hace Europa es efectivamente a nivel de la Unión Europea entender el momento geopolítico en términos digitales en el que se encuentra Europa en este momento, porque Europa quedó rezagada, quedó atrás en el ecosistema Web 2. Es decir, fueron y son las tecnológicas norteamericanas especialmente y posteriormente las grandes tecnológicas chinas que se disputan el dominio geopolítico en el ecosistema Web 2, pero el ecosistema Web 3 entonces arroja una señal muy importante a la Unión Europea de querer posicionarse en este ecosistema y ser potencia efectivamente en este ecosistema. Y ahí es donde tienes entonces todo el cuerpo de regulaciones reflejado en este momento en 3 actas o 3 cuerpos de leyes sin precedentes a nivel comunitario, en donde ya se asientan las bases para regular efectivamente lo que va a ser el metaverso. A nivel interno de la Unión Europea tienes el caso emblemático
sobre todo de Francia, que en octubre 2022 ordena un estudio también sin precedentes a nivel de ingenieros, científicos y distintos actores para entender la importancia de la unión y configuración de todo el ecosistema digital francés para que funcione en torno al metaverso. Pero lo mismo estamos viendo en Portugal, lo mismo estamos viendo en un posicionamiento de España sin precedentes a nivel de motor gráfico del metaverso. España está sumamente adelantada en la construcción propiamente de metaversos y lo está haciendo muy bien. Hay firmas emblemáticas como Utopia Voyagers que realmente están sentando precedentes de importancia en torno a la arquitectura propiamente del metaverso. Pero Juan Carlos, tenés por otra parte China que tiene una estrategia a nivel nacional, a nivel de país, en torno al metaverso. Y tienes un epicentro muy importante en el mundo árabe, que es Dubái, que también ha invertido, pero millones de billones para ser epicentro en Medio Oriente del metaverso. Es decir, aquí hay un posicionamiento sumamente importante, tectónico, en torno al ecosistema Web 3 que no habíamos visto en la Web 2 ni en la Web 1. América Latina tampoco se está quedando atrás. Creo que hay casos muy interesantes en Colombia, hay casos muy interesantes en México, Argentina está tirando muy fuerte por la apuesta del metaverso. Entiendo que Perú también, pero lo que hay en América Latina sí es la ausencia de una política nacional en torno a el metaverso. Y con esto quiero terminar, no me quiero extender. Estas regulaciones a nivel nacional son necesarias, Juan Carlos, porque si no se nos escapa de las manos este ecosistema, Definitivamente, efectivamente. sin duda. A mí lo que me ha gustado mucho es ese artículo que tú has mencionado de China. Ahora que vamos a entrar al tema de contaminación, que lo tenía acá, contaminación digital y metaverso, China quiere expandir el mercado de la realidad virtual para el 2026, que son solamente 3 años más, con cerca de 48.000 millones de dólares, que son 6 veces más de lo que es el 2021. Quieren invertir mucho en este tema y como bien mencionas, es un tema que va geopolíticamente hablando a regular, a mover las fichas en el ambiente. Ahora, vamos a entrar a un tema que a Pablo le apasiona mucho, a mí también y a Shandor, el tema de la contaminación. Si bien es cierto, el metaverso tiene impactos positivos y negativos, los tres estamos de acuerdo, pero la contaminación digital, el alto consumo de energía, Pablo, ¿cuál va a ser la huella de carbono digital que las empresas van a tener por efecto del metaverso? Sin duda van a tener también cosas positivas estas empresas por el metaverso, pero la contaminación digital, tu opinión, porque tú eres un experto en ese tema. Juan Carlos, el metaverso desembarca en un momento en que tenemos un conocimiento bastante extendido en torno a la huella de carbono digital y los 6 componentes, las 6 capas que estructuran la huella de carbono digital. No las voy a mencionar, pero lo que sí es importante de entender es que el metaverso no se escapa de estas 6 capas que componen la huella de carbono digital. La huella de carbono digital en este momento está estimada, de acuerdo a la midamos, entre un 6 u 8% a nivel mundial. Para 2030 se va a multiplicar y se puede triplicar, es decir, que puede alcanzar un promedio de aproximadamente un 12% o un 18% a nivel mundial. Ya el 6% supera el impacto de la industria de la aviación y marítima mundiales. Es decir, para decirlo de otra manera. Es decir, condenamos y nos referimos constantemente y estructuralmente a volar menos, a viajar menos, ¿verdad? A utilizar cada vez en menor medida los aviones, pero no terminamos de entender el impacto que genera nuestro comportamiento digital respecto de la huella de carbono digital. Es decir, la huella de carbono digital es mayor en este momento que la generada por la industria de la aviación y marítima mundiales. Y en este contexto es que desembarca el metaverso. Y aquí tenemos distintos estudios y distintas realidades. Es decir, el problema es que, por una parte, apenas estamos entendiendo los metaversos y no existe un gran metaverso. Es decir, existen distintos metaversos. El cálculo que hace Intel es que por cada metaverso, precisamente por la carga que representa el motor gráfico del metaverso, nuevamente a partir de tecnologías como la realidad aumentada, la realidad virtual, la inteligencia artificial,
las criptomonedas, los NFTs, etcétera. Estamos hablando de que por metaverso la capacidad de cómputo es 1000 veces mayor a la de una página web a full en estos momentos. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Esto significa entonces de que hay una sobrecarga en los distintos componentes o fases o capas que componen la huella de carbono digital, ¿no? A nivel energético va a representar un consumo mayor efectivamente de energía, pero también, y esto es muy importante de mencionar en este momento, y es toda la arquitectura hardware y software que requiere el metaverso. Es decir, estamos a las puertas de una nueva generación de dispositivos de realidad virtual, de realidad aumentada, de inteligencia artificial, que no responden a criterios de la economía circular y que son confeccionados a partir de minerales y de metales, ¿no? Es decir, hay un impacto de extracción muy importante a nivel de contaminación de suelos, ríos, aguas, etcétera, por la actividad minera que necesita toda la tecnología que estamos utilizando en este momento. El metaverso trae consigo un problema de basura electrónica sumamente importante. Y en este momento, a nivel mundial, tenemos más o menos, si no me equivoco, 58 millones de toneladas de basura electrónica o 60 millones de toneladas de basura electrónica, sin contar los dispositivos nueva generación que va a necesitar el metaverso. Hablando del tema de basura electrónica, yo le quería dar el paso a Shandor. Shandor, hay un estudio, tengo de una revista, Greening the Beast, que habla que dentro del consumo anual de una persona podría ir ante 2000 libras de dióxido de carbono por año, utilizando el tema de la realidad virtual. ¿Cuál es tu opinión? Porque la semana pasada publicaste un tema muy interesante, un artículo acerca de lo que es la huella de carbono, los gases de efecto invernadero, etcétera. ¿Cuál es tu opinión acerca de la contaminación y el metaverso? Compartiendo la perspectiva de Pablo, por ejemplo, hay varios estudios. Hay un estudio que dice que si solamente estrenar un modelo de inteligencia artificial puede generar cerca de 300.000 kilos de dióxido de carbono. Un modelo. También, si hablamos de las transacciones de Ethereum, por ejemplo, una transacción de Ethereum es equivalente a casi 40 kilos de CO2, lo que equivale básicamente a casi 80, más de 80.000 transacciones de Visa, ¿no? De tarjeta Visa o Mastercard, todas estas tarjetas Con una sola. con una sola, ¿sí es? ¿No? Hoy que es generada, que es una huella generada equivalente a casi a 40 hogares en un día. Entonces estamos hablando de dimensiones macro, ¿no? Dimensiones muy, muy amplias. Y también hay que entender otros aspectos de suma importancia. Otro data importante que encontré es que los NFTs, por ejemplo, el consumo energético anual llega o sobrepasa los 30 teravatios por hora de electricidad. Es una brutalidad. Solamente para ponerlo en perspectiva, este es un artículo que escribí en Infobae también sobre esto, equivale al consumo energético total de Nigeria, que es el país más poblado de África. Entonces, estamos hablando de dimensiones muy fuertes, de impactos muy fuertes. A ver, es cierto que el CO2 es un gas de efecto invernadero que no es un gas venenoso, es un gas inerte, pero que desplaza el oxígeno y que claramente tiene un efecto digamos, de captura de los rayos ultravioleta. Entonces, dentro de esa perspectiva existe mucha preocupación de pues, no generar más. Si bien, y con esto cierro, si bien hay ventajas del metaverso en relación a, por ejemplo, reuniones virtuales, menor consumo de papel, ciertas transacciones, este ejercicio comunicacional vía un sistema virtual tiene pues implicancias para enfriadores de servidores y claro está para los materiales que se usan como el cobre, oro para hacer lo que es el cableado y otros elementos que claro benefician a los países como Perú, como Chile, que son netamente mineros, pero las implicancias la ves en África con los 60 millones de toneladas que se mandan ya sea al sudeste asiático o aparte de África, en el cual hay mano de obra infantil, y ahí hablamos del aspecto social, que trabaja con las manos y hay aspectos también de salud. Así que Exacto. es más allá de un clic, ¿no? Esto es más allá de un clic o de un avatar. Esto tiene implicancias globales, societales y sobre todo de la gobernanza de los comunes, ¿no? De cómo vamos a gobernar el mundo y el aspecto netamente geopolítico que remarcó muy bien Pablo anteriormente. Y si me permites para completar en un pensamiento lo que ha dicho Shandor, es que, a ver, el metaverso
se nos ofrece como un infinito digital, pero este infinito digital no corresponde con los límites físicos de nuestros recursos naturales. Es decir, hay un desacoplamiento muy importante a nivel de pensamiento mágico y no de pensamiento crítico respecto de esta propuesta ad infinitum que se nos propone a nivel de metaverso. A ver, lo quiero dejar claro, es que no sé, no es que sea un detractor del metaverso, porque el metaverso tiene cosas muy positivas y de eso también es importante mencionarlo. Pero más importante de mencionar, Juan Carlos, es la importancia de entender el impacto medioambiental y energético que tenemos respecto del metaverso. Y aquí hay un deber ético en asumirlo porque el conocimiento está allí, está a la disposición de todos y lo estamos ignorando. Exacto. Pablo, que ahora voy a abordar el tema, con ustedes, si me permiten, el tema de la relación ESG y metaverso. Estoy investigando y hay muchas situaciones que son pro ESG, ¿verdad? Antes de entrar, yo quería hacer énfasis que ESG significa usar factores ambientales, sociales y de gobernanza para evaluar a las empresas y países sobre qué tan avanzados están en tema de sostenibilidad. Muchos de estos los inversores deciden de acuerdo muchas veces a los ratings, pero ese es otro tema aparte. Hablamos de las cosas positivas que tiene el metaverso. Según PricewaterhouseCoopers, mencionan de que, por ejemplo, va a ayudar a desarrollar las habilidades del personal, ¿verdad? Con desafíos complejos de la vida. Yo tuve oportunidad de acá en el MIT de utilizar, de ponerme los lentes, construir mi departamento. Pues en 5 minutos lo hice. Mal, pero lo hice. Entonces, ¿verdad? Porque el objetivo no era que lo desarrolles como un arquitecto tecnológico, sino que tengas la experiencia. Y mal no me fue. El metaverso funciona, según el artículo de Price, mejora la productividad a través de experiencias inmersas que ayuden a las personas a aprender más rápido. Reduce la necesidad de viajar. Por ende, como lo menciona Pablo, el tema de los aviones y los barcos tienen alto consumo y alta huella de carbono o de emisiones, perdón. Entonces, es un tema que para mí me pareció muy, muy interesante, el tema del ESG y el metaverso. Y hay obviamente cosas negativas en el aspecto social, ¿verdad? Que de repente los seguros van a incrementar porque se va a presentar mucho más sedentarismo en las personas. ¿Verdad? Y el sedentarismo trae consigo obesidad, trae consigo depresión, trae consigo diabetes, problemas de hipertensión arterial. O sea, es todo un mundo. Yo quería ver su opinión de los dos acerca de las cosas positivas y las cosas negativas. Shandor, ¿cuál sería para ti el tema positivo desde el punto de vista ESG o sustentabilidad en cuanto al metaverso? A ver, el punto positivo yo creo es, y para mí es fundamental, es la gestión de la información, la rapidez de gestión de información y toma de decisiones. Ahora, no es que sea el único, pero es el que más me llama la atención. ¿Por qué te llama la atención particularmente ese tema? Porque la gestión de la información determina dos aspectos. El primero, quién gestiona la información, quién brinda el contenido. Y segundo, quién determina qué contenido es válido o no. Recordemos que el tema de la censura, el tema de la libertad de expresión, hoy en día está absolutamente magullado. Tienes plataformas como YouTube que si dices algo, yo tengo un canal de YouTube y yo hablo sobre el cambio climático, soy un escéptico del tema del cambio climático antropogénico hasta cierto punto. Y una vez lancé un video y automáticamente abajo salió una especie de disclosure, ¿no? Explicando el cambio climático como contraviniendo lo que yo decía. Y eso es peligroso porque no sientes que hay una especie de libertad, ¿no? Dentro de este discurso de diversidad e inclusión, que es muy falaz, depende de quién lo maneje. Y el segundo aspecto para Ciertamente. cerrar esta idea es que la información no va de la mano con la capacidad de absorción. Los franceses llaman a esto infobesité, que es una especie de obesidad de información. No tenemos hoy en día la capacidad de procesar tanta información y lo más perjudicial de todo, a mi juicio, es que a la gente no le enseñamos pensamiento crítico. Hay un libro de Matt Ridley que habla justamente de rationality y hay un libro de Steven Pinker también que habla por qué la racionalidad se ha vuelto tan escasa hoy día. Es decir, puede ser una herramienta para controlar las mentes de justamente personas ansiosas, con depresión, aisladas y con ciertos temas psicológicos y puede convertirse en una escopeta de doble filo en ese sentido. Pablo, ¿qué lado positivo que tú le ves al metaverso? En el lado del tema de empresas, por ejemplo, el de proporcionar un espacio virtual a las personas. Por ejemplo, el tema de construcción,
ya la gente quizá no va a tomar riesgos de poner todas las grúas altas que pueda quizá presentar un accidente de trabajo, que la gente caiga, etcétera, etcétera, y hacerlo desde, comillas, desde la comodidad de una plataforma en la oficina, quizá. Definitivamente, es decir, para resumirlo, el metaverso nos ofrece una optimización sin precedentes de procesos a nivel organizativo, a nivel industrial, a nivel de sociedades y en otros macro niveles y micro niveles. Pero se trata sobre todo de una optimización sin precedentes, precisamente por el desembarco o la llegada de de estas dos tecnologías o tres tecnologías maduras que son la inteligencia artificial, la realidad virtual, realidad aumentada y la realidad mixta. Esto por una parte y esto digamos desde el punto de vista de la transformación digital, ¿no? Lo puedo llevar más allá, que es, digamos, el punto que me parece también muy interesante de la propuesta del metaverso como ecosistema y es la manera en que nos influye conductualmente. Es decir, al final estamos hablando o nos enfrentamos nuevamente al dilema de la humanidad de, bueno, qué tipo de sociedad es la que queremos, independientemente de la tecnología que estamos utilizando, ¿verdad? Es decir, al final es qué tipo de sociedad somos y qué tipo de sociedad queremos ser y qué tipo de sociedad es la que estamos proponiendo. Pero a nivel conductual, el metaverso es muy poderoso porque está construido sobre todo a base de la gamificación, ¿no? Y es decir, y recordemos que la gamificación por excelencia es la primera actividad prácticamente del ser humano de intercambio. Es decir, en la prehistoria nos divertíamos jugando, es decir, aprendíamos jugando. El intercambio era jugando. ¿No? Y es decir, en la metáfora de la caverna digital, el metaverso nos vuelve a transportar directamente a esta gamificación, pero a través de la gamificación es que podemos generar un cambio conductual de importancia. Es por esta razón que los arquitectos del metaverso argumentan de que es la herramienta por excelencia para combatir el cambio climático y el cambio global, porque permite precisamente ese cambio conductual que no hemos logrado hasta ahora. Pablo, qué buen punto lo que has mencionado. Antes de entrar a la parte ya de final, que vamos a hablar acerca de branding y cómo las empresas están vendiendo o utilizando quizá también el metaverso, quiero hacer un preámbulo. Ayer estuve viendo un video y la BMW, Siemens, están utilizando metaverso y una de las cosas que ellos decían de los arquitectos, las personas a cargo, nos permite hacer las cosas más rápido, no viajamos, tienes a todos los teams en un solo lado, que es el metaverso, ya no tienen que viajar de Suiza, de Estados Unidos, de Perú para reunirse en headquarters, todos juntos, lo cual me parece bueno. Como mencionaba anteriormente, un tema positivo es reduces las acciones o las pruebas peligrosas que pueda estar enfrentando algún empleado, etcétera, para determinada actividad. Yo quería abordar en el último punto el tema del branding y metaverso. Cuando conversamos, no sé si fue offline y con ustedes dos, como Shandor mencionó que Facebook se había posicionado muy bien en el tema de metaverso, obviamente con la empresa Meta, pero hay muchas empresas que se dedican al metaverso y que utilizan el metaverso, o mejor dicho, la realidad virtual, que es diferente, el virtual reality. Entonces yo quería saber tu opinión acerca de branding, esta tecnología, Shandor. Y bueno, la tecnología es, como dijimos anteriormente, es como el metaverso es el límite, ¿no? Tú tienes un abanico muy amplio de consumidores y aquí quiero rescatar mucho lo que dijo Pablo anteriormente, hacer un pequeño hincapié. La gamificación está estructurada bajo una arquitectura psicológica de la premiación, del estímulo del premio, ¿no? Por ejemplo, si tú agarras el Candy Crush, por ejemplo, ¿por qué es adictivo? Porque tú apretas unos caramelitos bonitos, gorditos, y haces monedas. Y eso te genera pues una sensación de reward, de querer más. Y es adictivo. Dopamina. Exactamente, dopamina, pero a la vena directo. Y lo segundo que es muy importante es que, y esto es un aspecto que también que me parece poderoso mencionarlo, tanto las plataformas de, digamos, de YouTube, Facebook, en este caso el metaverso, lo que hacen, el negocio es capturar tu tiempo. Capturan tu tiempo, capturan tu atención, te distraen de tu realidad y te abstraen hacia una realidad proporcionada, cómoda, confortable, sin retos, sin dificultades. Es una especie de opio tecnológico. Me evado la realidad, ¿no? Y escapo un poco. Pero volviendo al tema de branding, para no escaparme, existe pues una multiplicidad de cosas. Puedes tener hasta psicólogos virtuales, empresas de psicología, empresas de clínicas, puedes tener
empresas de deportes, por ejemplo, aunque suene irónico, ¿no? Aeróbicos en el metaverso, como está usando la gamificación que hacía Nintendo inicio en sus primeros intentos, ¿no? Es decir, existe un campo muy vasto y sobre todo a nivel educativo. Vemos cómo han migrado las universidades, ¿no? Vemos a Harvard, ves a Stanford, ves a universidades, el Tecnológico de Múnich, están invirtiendo mucha plata en lo que es el posicionamiento en espacios de educación virtual que luego van a ir deviniendo en áreas de hologramas. Ojo, van a ver a alguien en la India dándote un curso desde Mumbai, tú estás en Singapur, otro en Kuala Lumpur, tú estás en Honduras tomándote un mojito cubano, que mejor sería en Cuba, ¿no? Y estás escuchando una clase que es al final, como dije anteriormente, traslado, transacción de información en un mundo abstracto. Pablo, La economía de la distracción que ha mencionado Shandor es fundamental para entender el branding en el que estamos ya inmersos y en el que se está acelerando. 2023, sobre todo, va a ser un año profundamente marcado precisamente por esta disputa en torno a la economía de la distracción, sobre todo en el metaverso. ¿Qué es lo que le ofrece sobre todo a las marcas, al branding, el metaverso? Una nueva dimensión, literalmente sin precedentes, de absorción y tratamiento de data, de Big Data. No porque estamos hablando de nuevas tecnologías disruptivas, las cuales apenas estamos entendiendo y apenas estamos experimentando, pero que en su puerta de atrás permiten esta absorción sin precedentes de datos individuales, ¿no? Que le interesan sobre todo muchísimo a las marcas, pero con un factor sumamente importante en este momento, y es que el metaverso, y esto es muy distinto al ecosistema Web 2, el ecosistema Web 3, tiene acceso directo a lo que es la población de menores, es decir, a nuestros hijos, a los menores de edad. Y este es un segmento que mal que bien todavía está más o menos protegido respecto de sus datos. Insisto en esta idea, es decir, el metaverso lo que le permite a las marcas es tener un acceso directo a nivel de individuo en torno a la data que estamos generando, y esta data efectivamente se traduce en ganancias económicas para las marcas. Entonces, esta es la razón de por qué las marcas no se quieren perder el tren del metaverso. genial, interesante. Mi aporte sería que a mí me gusta mucho el tema del ESG. Yo creo que el metaverso presenta una oportunidad única para las empresas aborden sus retos propios de estas de una manera nueva e innovadora. Es más, hay datos que el tema del proporcionar un espacio virtual aumenta la transparencia y la comunicación con los stakeholders. Por otro lado, permiten evaluar también el impacto general que pueda tener cierta industria en la sociedad donde operan. Permite, obviamente, como lo mencionaba hace un momento, el trabajo en equipo. Yo creo que para ir cerrando, el tema de ESG, no solamente ESG tiene impacto en el metaverso o viceversa, sino muchas otras variables dentro de la organización o dentro de la sociedad o dentro de nosotros como individuos. Entonces, para terminar esta conversación que da para mucho más, yo quería sus pensamientos finales. Shandor, ¿cuál sería brevemente tu pensamiento final acerca de sustentabilidad y el tema de metaverso, por ejemplo, o de la realidad virtual en este caso? No tengo una bola mágica, pero sí intuyo dentro de análisis futuros o future foresight, que es un poco el estudio de futuros escenarios. Vamos a seguir haciendo y aprendiendo un poco. Esto se va a autorregular. Es una especie como el mercado se regula según digamos, los excesos que tengamos y los beneficios que se generen. Reitero, creo que hay mucho espacio para generar contribuciones muy potentes a la sociedad, especialmente a países en desarrollo en materia de educación, acceso a la información. Pero está la contraparte de qué tipo de información que no sea ideologizada. A mí me gustan mucho los temas filosofía ambiental, filosofía en general, y considero que esto es primigenio al desarrollo digamos, o crecimiento metaverso, es entender cómo podemos formar a los individuos y luego informarlos, ¿no? Es formación y luego información. Ahora está pasando que es información que te forma, sobre todo los jóvenes, es un aspecto muy, muy crítico. Exacto. Ahora, Pablo, ¿cuál sería tu pensamiento final acerca desde el punto de vista de la huella de carbono digital, sustentabilidad y esta tecnología?
Estamos en un momento privilegiado para entender la base fósil sobre la que se sostiene y se mantiene el ecosistema de la Internet, el ecosistema digital. No es posible introducir el término ni el concepto de sostenibilidad ni de sustentabilidad si no entendemos precisamente la naturaleza fósil que permite la existencia de lo digital como universo. Y sobre todo entender que este universo infinito digital que habíamos mencionado tiempo atrás en esta conversación, pues tiene y se encuentra con un límite físico de recursos naturales de nuestro planeta. No es posible Correcto. desacoplar estas dos realidades. Entendiendo estas dos realidades y tratándolas, creo que sí es posible entonces avanzar en términos de sostenibilidad y de sustentabilidad en torno al metaverso y la importancia efectivamente no solamente ya de las métricas ESG, sino también de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Ciertamente. Esto es una parte importante que cabe mencionar al final de esta conversación, pero sobre todo, Juan Carlos, sobre todo, Shandor, una reflexión final, y es que a diferencia de la web 1 y de la web 2, la web 3 tiene un pulso a contrarreloj respecto del cambio global. Y hay que ver si lo vamos a ganar o si vamos a llegar o si vamos a avanzar en este sentido. El cambio global está golpeando fuertemente y está golpeando fuertemente esa infraestructura fósil sobre la que funciona lo digital y cuidado si es que no la paga, ¿verdad? Ciertamente, ciertamente, Pablo. Para cerrar mi comentario sería desde el punto de vista ESG, esta tecnología obviamente va a impactar el tema environmental, social, como lo mencionamos, y el tema de las regulaciones en el aspecto de la gobernanza va a ser de vital importancia para que las empresas se diferencien, que no implementan correctamente sus métricas. Les quería agradecer a ambos, pero antes, Shandor, ¿dónde pueden contactar contigo? Bueno, yo estoy en mi plataforma de YouTube realizando toda una presentación de temas históricos desde la humanidad, del inicio de la humanidad hasta el tema contemporáneo de la relación hombre-medio ambiente. Y mi canal es, entran a Google o a YouTube, perdón, y ponen Sandor Lukács y van a encontrar un fondo verde con un tipo muy simpático que soy yo, ¿no? Ay, ay. Y también estoy en Instagram como @slucax12, donde también eventualmente pongo contenido cada vez que el trabajo y las obligaciones paternales me lo permiten, claro está. Así que bienvenidos a discutir esos temas. Genial, perfecto. Pablo, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, a través de naturallydigital.org, que es la firma con la que trabajo y manejo en Países Bajos, pero a través también en Londres de la Eco-Friendly Web Alliance, la EFA, en la que también trabajo como consultor en transformación digital y sostenibilidad. A través de mi página LinkedIn, efectivamente, pero esos son datos que se pueden encontrar perfectamente a través de Naturally Digital. Genial. Yo le quería agradecer a ambos. Muchas gracias por su tiempo. Con gusto. Muchas gracias a ambos también. Igualmente, Juan Carlos, y gracias por esta iniciativa y la importancia de tratar estas temáticas. Genial, sin duda alguna. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan todos muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias.